Ahora, Ahora, hola, hola, hola. Ahora sí, que no sé, me ha salido 2 o 3 veces y no me daba la opción de que te pudiera ya he unir. tenido que salir y todo. Ah, bueno. Bueno, antes de entrar en un poco en materia, os presento, ella es Claudia Palacio, es de Málaga, fue jugadora de Unicaja, ha ido a varios campeonatos de España, selección andaluza. Bueno, tiene un historial que estaríamos aquí toda la tarde, ¿vale? Actualmente está jugando en Fort Louis, en college, en Colorado, en Durango, ¿no? Creo que es Clau. Eso, vale. Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy ¿Todo bien. bien? Bueno, genial. Clau, me gustaría que empezáramos esta charla y que tú nos pudieras contar un poco cuál ha sido, así con pinceladas, cuál ha sido un poco tu trayectoria deportiva. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al baloncesto? ¿Dónde has jugado? Un poco todo lo que has conseguido y demás. Pues yo empecé con 6 7 años por ¿Mm? una oportunidad en el colegio de ir como a una olimpiada que hacían en el Rincón de la Victoria en Málaga y ¿Ah? elegí esto porque no sabía qué deporte elegir, me gustó, me apunté en el Rincón, jugué como 2 o 3 años, los dos primeros jugué con niños en un equipo mixto, Muy dos o tres. típico, ¿no? Y después, cuando tenía 11 12 me fui al palo. Ajá. Estuve al palo, creo que fueron 3 años. Y después, cuando fui a entrar a tercero de la ESO, me fui a Unicaja y he estado en Unicaja 4 años. Ajá. Y después ya, pues, Vale. después de Unicaja, pues me salió esta oportunidad y me he venido aquí. Ajá. Bueno, con Unicaja eh, has conseguido todo lo conseguible, ¿no? Prácticamente. En Unicaja, el primer año quedamos segunda de España, en el siguiente tercera, cuarta y quinta. Pero bien, bien. Bueno, sí, y además ahí por el camino, pues bueno, selección de Málaga, ¿no? Selección andaluza Sí, también. sí. O sea que un poquito de palmarés, ¿no? A tu espalda. Bueno, genial. Claro, mira, entrando ya un poco en materia, sobre todo para todas las chicas que nos están viendo o que nos verán, todos los deportistas, me gustaría que contaras un poco cómo ha sido tu proceso de incorporación a Estados Unidos, es decir, cómo ha avanzado todo el proceso, tema de exámenes, entrevistas que has tenido que hacer, etcétera, que contaras un poco cómo ha sido. ¿Cómo lo has vivido tú, mejor dicho? Vale, pues fue estresante porque yo me decidí muy tarde, demasiado, y yo creo que tú necesitas más tiempo como para hacer todo ese papeleo, todas esas entrevistas y todas esas cosas, pero los exámenes de inglés y todo eso, pero me pilló literalmente, me decidí, Cuéntales ese de decidirte muy tarde, ¿cuándo ha sido? me decidí en enero y me tenía que, Del año pasado, ¿no? literal, sí, y me tenía que ir en agosto. Ujú. Entonces, pues fui en enero, pero después estaba con segundo de bachillerato, selectividad, ni caja, campeonato. Entonces, tuve que hacer los exámenes de inglés, tener un profesor de inglés con Duolingo, además de todo lo que se estudia en segundo de bachillerato para selectividad. Firmé con mi universidad en mayo, Ujú. en primero de junio tuve selectividad, pues, fue muy estresante, ¿vale? Entre todo el papeleo, bueno, mi familia me ayudó un montón con todo el papeleo, porque si yo me tengo que poner a hacer todo eso, se me iba a la cabeza, pero vaya que Ujú. yo recomendaría empezar antes, la verdad, porque yo es que me Claro, decidí muy tarde. A punto de decir que no, claro. pero después dije que sí. Sobre todo, lo importante que es para todos los deportistas que cuando estáis en segundo bachillerato, en este caso baloncesto, que la mayoría pues estáis jugando Junior, Primera Nacional o Liga Femenina 2, Liga Challenge, depende en el equipo en el que estéis, más los institutos que os aprietan con la EBAU, que estáis siempre con el agua al cuello, entrenando todos los días. Es importante, ¿no? Ahora te das cuenta de lo importante que es haber empezado un poquito antes, sobre todo para que no vayáis agobiados vosotros, ¿no?
tipo literalmente desde enero hasta mayo que firmé se me fue un poco como, me tranquilicé un poco, pero después tenía selectividad, pero después de selectividad fueron literalmente unos 6 meses horribles, horribles, súper estresantes, no tenía tiempo ni para echarme siesta ni media hora, era horrible. Encima estuve cansada, después de terminar de estudiar, apunté a la 1:30 de la mañana a hacer un Duolingo, porque necesitaba el examen de inglés, que si después fue horrible. La verdad que fue horrible. Ujú, ujú. Fue estresante, sí. Bueno, bueno, sobre todo esto que hay muchas veces que la universidad está interesada en vuestro perfil y necesita una determinada nota de inglés, a lo mejor a la que no llegáis o no tenéis tiempo de llegar. Y claro, el problema es que el tiempo corre, ¿no? En vuestra Sí, contra. la verdad Sobre que sí. todo, sobre todo si te decides un poquito más tarde de la cuenta. Uh-huh. ¿Mm? Todo lo que me pasó en la calle. Claro, bueno, con la entrevista, ¿qué tal? Pues la primera muy nerviosa, pero mucho, 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 porque yo no, yo necesitaba a uno de vosotros para algunas veces traducir y tal, Ujú. pero la primera sí que te pone muy nerviosa, pero después mejor. Mm. Bueno, sobre todo te habrás dado cuenta que en las entrevistas los coaches suelen ser un poco benévolos en el sentido de que saben que el inglés no es vuestro idioma, hacen por entenderos, por hablar despacio, por ser amables, Sí, la ¿no? verdad es que yo las entrevistas que he tenido, tipo, nunca he sentido que el entrado estaba como, esta chica no sabe nada, ¿sabes? Ellos entienden que eres internacional, que por mucho que tú seas de España, en el colegio no enseñan un buen inglés. Y nada, entre que vosotros ayudáis, entre que ellos hablan despacio, entre que te dicen, perdón, puedes repetir, vaya, que no hay problema. Nos ayuda. Sí, sí, no. Vale. Vale, Clau. Qué diferencia estás apreciando tú ahora que estás allí entre la parte académica, entre Estados Unidos y lo que tú has vivido aquí en España? ¿Cuál crees que es la mayor diferencia? No tiene color, literal. Sobre todo En España, tú que has estado muy metida, entrenando muchas horas por la tarde en Unicaja, jugando dos ligas, ¿no? sí, pues no tiene nada que ver. Tipo, aquí sí que es verdad que el primer año, cuando tú eres freshman, aquí, quiera o no, te lo ponen fácil porque sabe que eres internacional. Yo tuve los tres primeros meses, el primer semestre tuve un tutor que yo tenía, que me ayudaban con las tareas, me ayudaban a tener conversación. Al final te ayudan, pero el primer año suele ser más fácil, pero después obviamente se complica un poco más. Yo en mi experiencia el primer año bien, tipo tengo notas normales, no tengo un A, pero tengo un B, ¿sabes? Ah. Que está bien, está bien. Pero sí que no tiene color, tipo, puede. eh, que no me sale la palabra, tú. Eh, que no puede. Que puede hacer baloncesto y estudio de la misma manera y. Compaginarlo, Exacto, compaginarlo. sí. Puedes compaginarlo. A ver. Ah, ajá, Pero sí, ajá. sí. Bien, bien. Sí, Puedes es hacerlo. decir, allí, por ejemplo, si tenéis que viajar, os ayudan con los exámenes, los cambian de fecha, ¿no? Entiendo. El primer año no es muy normal que tenga examen en todas las tareas porque muchas de las asignaturas son como introducción a la asignatura. Entonces no sueles tener como muchos exámenes oficiales tipo de en persona y tal. Pero con las tareas, si has estado de viaje y necesitas una extensión para hacerlo con más tiempo porque no te ha dado tiempo el viaje o lo que sea, los profesores te ayudan un montón y vaya, bien, bien. Ajá, ajá, ajá. Bueno, os cambian exámenes, ¿has tenido oportunidad de hacer tareas adicionales cuando viajas y tal o no? Sí, 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 sí. Tipo exámenes, con exámenes no me ha pasado, pero a lo mejor que tenéis que redactar un papel de 3 páginas y estás de viaje y no tienes tiempo, porque para mí es complicado. Yo necesito el doble de tiempo para redactar eso que las niñas, ¿sabes? Claro, Entonces, sí, pero tú les preguntas y sin problema. claro, claro. Atleta, así que, bien. Ajá. Sí, bueno, claro, aquí en España hacer eso sería imposible. Estar viajando y preparándote la Nada, carrera, ¿no? nada, esto es imposible. En España, en Claro. España es muy complicado.
Bueno, Clau, mira, este tema que te voy a preguntar ahora, para todas las deportistas que nos ven, para ellas es muy importante y sobre todo viniendo de ti, lo vas a contar tú porque recuerdo cuando nosotros hacíamos tu proceso, que a ti te hubiera gustado escuchar algo de lo que vas a contar tú ahora. Y de lo que yo te voy a preguntar, hay muchas chicas que tienen, sobre todo, muchos miedos bueno, me monto en un avión y ¿qué pasa? ¿No? Cuando llego allí. Entonces, me gustaría que le contara a todos los que nos ven cómo son los primeros días cuando llegas allí. Es decir, cruza el charco y qué. Pues mira, despedir de tu familia, de tus amigos, decir adiós a España es complicado, tipo, da pena. Pero en el momento que tú te montas, yo no tenía miedo, tenía como algo en el cuerpo, tipo, ¿qué va a pasar? Pero no estaba como ni triste. En el momento que me monté en el avión, literalmente no solté una lágrima. Tipo, no, literalmente vas contenta y como a ver qué pasa cuando aterrizo, ¿vale? Te Pero, dio un poco de vértigo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Un poquito, ¿no? Te dio un poco de vértigo la situación de un cosquilleo, sí, ¿no? sí, mucho, mucho. Eso sí, pero vaya, los primeros días tú estás, bueno, los primeros días no, el primer mes tú estás en un campamento de verano. Tipo, tú no has sido ya Ajá. que tienes que estar allí 9 meses, entonces tú estás en un campamento de verano haciendo actividades todos los días, conociendo a personas nuevas. Sí que es verdad que, por ejemplo, en los primeros días cuando tienes que eh, hacer cosas como organizar cosas con tu asesor para los estudios y tal, el comunicarte en ese momento sí que estaba un poco, tipo, nerviosa, un poco como tímida, tal, no sé qué, y un poco agobiada por el inglés, pero son los primeros días y en el momento que llega un mes y medio, ya casi lo entiendes casi todo. Tus compañeras te van a decir que a veces no lo entienden, pero después te van a entender con tu acento. Entonces, Mm. perfecto, la verdad. Es decir, en los primeros momentos estos que me cuentas, que te cuesta un poco entender todo, Sí. te ayudan, ¿no? Entiendo, ¿no? Tipo, los entrenadores tienen muchísima paciencia. Tipo, yo, en mi segunda semana creo, tuve una reunión con mis 3 entrenadores y yo en una oficina. Yo estaba súper nerviosa, súper tímida, pero, pero nada, tú empiezas a hablar despacito. Si dice una palabra mal, te corrigen y te la enseñan. Pero vaya, que al final te van a intentar hacer sentir cómoda, así que no hay problema. Claro, y además entiendo que también para un deportista internacional, sobre todo cuando se reúne con sus entrenadores, el hecho de querer expresar todo bien, cómo te sientes o lo que quieres, es una dificultad añadida, No, ¿no? sí, sí. Sí, tipo, muchas veces tú quieres expresar, tipo, no sé, que te sientes incómoda con algo, que cómo puedo hacer esto mejor y es como que no lo pregunta porque dice, no me va a entender, ¿sabes? Y yo creo que no lo va a entender. Pero yo tuve la suerte de que una de mis compañeras de equipo sabía algo de español, tipo, tiene familia en México o algo así, Ah, y sabe, pero de todas maneras yo no la quería usar porque me daba vergüenza, porque no tenía yo esa relación con ella, pero vaya, al claro. final tú te sientas a hablar con ellos y literalmente mi entrenadora me trata como si yo fuese su hija, todo lo que necesito me llama, si tengo un problema con cualquier cosa, tanto algo financiero, algo de los estudios, me dice, vente a la oficina hasta ahora, lo solucionamos y me dice, yo le voy a escribir a esto, yo te lo soluciono. Al final es que, tipo, todo lo que necesites te lo dan, así que bien, te Mm. ayudan en todo, un poquito Ya. más, ¿sabes? A los demás. El primer día sobre todo, que es una pregunta que nos hacen mucho las deportistas, cuando tú llegas allí y aterrizas y hay alguien esperándote. Sí. Yo literalmente aterricé, como mi aeropuerto es muy chiquitito, las maletas salieron en un minuto y después cuando, y después cuando salí, literalmente me encontré a mi segunda entrenadora, te dan el mejor abrazo de tu vida, después te llevan, esa noche, yo es que llegué tarde, llegué como a las 11 de la noche, cosas así, pero después me llevaron a casa de una de mi equipo en un apartamento y al día siguiente te llevan a la universidad y te ayudan a mudarte, te meten en tu habitación, vaya, que sin problema. Y te Hacen enseña, como un tour, ¿no? Por el campus, ¿no? te enseña dónde está el comedor, dónde está el... La clase no tanto porque yo las primeras semanas de clase iba con un mapa, porque yo no me sabía guiar por allí, para encontrar los edificios de la clase,
pero sí te enseñan cómo funciona el vestuario, que si las puertas, que lo que necesitas tú. Tipo, aquí nosotros necesitamos esto, que es como una carta, bueno, la tarjeta esta que abre las puertas y puede abrir con eso, tipo, todas las puertas del vestuario, el pabellón y todo eso. Mira, te lo enseño Ajá, todo. ajá. ¿Qué es lo primero que te dan? Las tarjetas de entrada, las Sí, pulseras, depende de cada universidad, la ropa, ¿no? Porque el tema de la ropa es algo que os sorprende cuando llegáis allí. sí, la ropa hace ilusión. Es lo que más ilusión hace. De primera es lo que más ilusión hace, la verdad. Sí, sobre todo, supongo que será tu caso también, que los deportistas comentan que luego tienen ropa para darle a todo el mundo, prácticamente. Yo creo que voy a necesitar como una maleta facturada aparte con toda la ropa que me han dado este verano, este año. Claro. Tipo, sí, te... Ajá. Bueno, bueno, estupendo. ¿Tienes mucha gente internacional en tu equipo, no? No, en mi equipo yo soy la única internacional, yo creo. Pero en el equipo masculino hay un chico de Australia, después hay otra chica de Australia en el equipo de soccer y, y no sé si hay más. Sí, No bueno, te, no te sabré. más o menos. Australia. Todos los que llegáis freshmen de la universidad, entiendo que al final hacéis, ¿no? Como piña, como grupo de internacionales y echáis una mano, ¿no? Sí, yo con el chico del equipo, el australiano este, no tengo mucha relación, pero sí que alguna vez pues te lo cruza y te pregunta, ¿sabes? Tipo, ¿cuánto llevas sin ver a tu Ajá. familia? Vaya a tu casa, cosas así, ¿sabes? Pero bueno, Ah. bien, bien. Sí, Bueno, mira, ahora que lo dices, es algo que también nos preguntan mucho, sobre todo los padres de los jugadores cuando llegáis allí el primer año, que al final nos llaman a nosotros y nos dicen, oye, ¿sabes algo de mi hija? Y yo le digo, mira, si no sabes nada de tu hija, los primeros 15 días es que está bien, está entrando. Todas las jugadoras siempre me decís lo mismo, he llegado aquí y entra como en un videojuego, ¿no? Estoy 10 días donde estoy conociendo todo, conociendo gente y no me da tiempo a acordarme de que tengo unos padres. literal. O sea, tú llegas y al poco tiempo aquí se empieza el coleante. Entonces, los días Claro, antes de que empiece el colegio, en la universidad hay días de ponen tipo cachinchables de agua, tipo, hay siempre actividades por allí, el equipo va a cenar juntos para conocernos, para hacer piña, hacemos actividades, que si vamos a jugar al golf, tipo, al final hacemos un montón de cosas. Entonces los primeros días tú estás en un campamento de verano, tipo, tú no asimilas que tienes que vivir allí porque tú estás en tu claro, mundo, vaya. claro, claro. Bueno, luego supongo que lo que más notas es el tema físico, ¿no? Al principio, ante la Sí, pretemporada, ¿no? tipo, la pretemporada es mucho, tipo, mucho correr, mucho gimnasio y vaya, tú te lo vas a notar que después te va a volver más fuerte, que seguramente algunos kilillos, yo en mi experiencia cogí algunos kilillos porque la comida aquí no es como la de España, aquí no te va como unos calamares fritos, así que antes de venir te tienes que hinchar y... Pero vaya, que al final si al final vas al gimnasio, yo en España era como, que a mí al gimnasio no me hacía mucha gracia, tipo, a mí me gustaba más pues entrenar, tipo baloncesto. Pero aquí le coge el truquillo, tipo, a mí me gusta ahora ir al gimnasio. Ajá, ajá. Sí, ¿no? Sobre todo lo interesante, en la mayoría de sitios os suelen dar las rutinas que os valen a cada uno, dependiendo de vuestro físico, altura, peso, ¿no? Sí. Que, que Por hace que ejemplo, os conozcáis mejor. es claro, yo al principio no tenía a lo mejor la misma, los mismos ejercicios que la otra, o si los tenía, me decían el peso exacto, porque yo llegué y yo no era fuerte, tipo nada. A ver, ahora no fuerte, pero es que mis amigas cuando yo llegaba cogían unos pesos que yo no podía. Entonces a lo mejor me ponen un ejercicio diferente. Ahora mismo estoy en la misma página, pero antes no podía, ¿sabes? Tipo, si te Claro. regularmente, los preparadores físicos son muy, tipo, te ayudan un montón. Tipo, lo tienen Ajá. todo muy estudiado. Ajá. Vale. Oye, Clau, otra cosa. Muchas veces nos preguntan las jugadoras, cuando llegáis el primer año, ¿con quién vivís? ¿Con compañeras de equipo? ¿Con otros internacionales que han llegado primer año? Pues yo en mi caso tuve suerte porque éramos 5 freshmen. ¿Ah? El primer año en mi universidad tienes que vivir como en una residencia y después ya te puedes vivir en apartamento y tal. Pero éramos 5, entonces la habitación era un baño compartido. Yo compartí habitación con una de mis compañeras de equipo
y después 3 en el otro lado. Entonces compartíamos el baño, al final estábamos juntas todo el rato. Si había que ir a entrar, pues íbamos todas juntas como a la par, ¿sabes? Ajá, ajá. Y me Pero hacía, estáis dentro, ¿no? Del campo universitario. claro, yo estoy a 3 minutos del pabellón y a 5 minutos andando del comedor. Pero vaya, los primeros días, tipo, los 3 primeros meses te ayuda un montón tener a tu compañera ahí, porque ¿qué pasa si se te olvida algo o necesitas ayuda con una tarea, con rellenar papeles o lo que sea, y tienes a tu compañera allí de equipo y te ayudan en lo que sea? Ujú. Sí. Genial, genial, sí, es más o menos como se hace en todos sitios. Te voy a ir lanzando preguntas, ¿vale? Que se me vienen a la cabeza de preocupaciones bueno, que tú tuviste en su momento, aunque ahora no te acuerdes y parezca hace mucho, pero la jugadora sí que las tiene. Por ejemplo, ¿qué pasa si no volvéis en Navidad? ¿Qué hacéis? Pues yo no volví en Navidad, el otro día hice 8 meses aquí, pero me fui a la casa de una compañera de mi equipo y me lo pasé increíble, ¿Ah? la verdad. Sí que es verdad que días puntuales como el 31 por la noche o el 25, que tú estás con una familia que no es la tuya, es como que te acuerdas mucho de ellos. Pero vaya, que yo me fui allí, hicimos mil millones de actividades, ellos saben que eres internacional, que no veas a tu familia, entonces te mantienen distraída, los padres te acogen súper bien, comes comida casera, increíble. La verdad es que a mí me gustó Importante, ¿no? Esto, ¿no? De la comida casera, ¿no? Bueno, es verdad que a lo mejor no comes jamoncito serrano y todo eso, pero bueno, mucho, pero está bien, está bien. bueno. Sí, sobre todo, supongo que en tu caso es porque depende cada universidad, te dan unos días, 3, 4, 5 días, depende, pero es verdad que entre que vas de vuelta al vuelo y vienes, muchas veces no te compensa y claro, luego los vuelos en Navidad que suelen ser caros, no compensa volver, ¿no? Exacto. Tipo, nosotros tuvimos, si no me equivoco, eran 7 días, creo, una semana, pero ¿Mm? muchos equipos de nuestra conferencia tuvieron al mínimo 10, 11, pero Ah, nosotros tuvimos 7 porque tuvimos como una partido amistoso en medio, entonces se nos redujo el tiempo, pero yo no podía porque entre que tardó una hora en, tipo, un día en volver y otro día en ir, tipo, no me daba tiempo, además es muy caro. Entonces al final me fui a la casa de una de las más amigas mías aquí y nada, me lo pasé súper bien. y además que allí, que es algo que nos sorprende aquí cuando se lo contamos a todos los deportistas que están en el proceso, allí se estila mucho esto, ¿no? Que los deportistas internacionales vayan a casa de los coaches o de alguna compañera, la familia acoge muy bien. Claro, aquí es como que no nos entra en la cabeza, ¿no? ¿Cómo una jugadora no se va a ir en Navidad a casa, ¿no? Ya, vaya, a mí me ofreció la entrenadora, me ofreció la segunda entrenadora y como 3 compañeras de equipo. Al final me fui con la que más confianza yo tenía, pero vaya, al final, tipo, ellos saben tu situación y todos te echan una mano, tipo, todos te lo van a ofrecer, ¿sabes? Claro. Vale, sobre todo, también les interesa a las chicas saber cuándo marcháis a principio de curso, cuándo volvéis a final de curso y luego el siguiente año, ¿en qué fecha os incorporáis de Pues nuevo? En tu caso, básicamente, tipo, cuando eres freshman y eres primer año, te tienes que ir un poquito antes. Tipo, a mí me ujú. ir un poquito antes, al final no sé exactamente el día que me fui, no me acuerdo muy bien, pero tipo para adaptarte, para hablar un poquito inglés, tal, no sé qué, pero básicamente yo el año que viene, tipo, te Final de vas a julio, pasar, ¿no? Creo que te ¿eh? fuiste final de julio, me parece. En final de julio creo que te fuiste, más o menos. Mm, creo que creo que era agosto, pero no sé qué día exacto. Pero Ujú. Sí, pero bueno, que estos primeros días es para familiarizarte con el campus, ¿no? Todo esto que has estado explicando, que el segundo año no tienes que hacerlo y te puede ir más tarde. no, yo el año que viene me iré de España el 20 de agosto, creo, y llegaré aquí el 21. Y al final te irás Ah, a final de mayo aproximadamente. Tipo, sí, claro. meses aquí. Allí el curso empieza antes Sí, aquí y acaba antes también, claro. 23 de agosto, creo, por Ujú. esa fecha. Vale, genial. Clau, ¿cómo es para ti? Vamos a hablar de la parcela un poco deportiva ahora. ¿Cómo es para ti la diferencia de juego, de rivales entre Estados Unidos y España? ¿Qué destacarías más? Vale, pues
para empezar es mucho más serio, mucho. Es mucho más físico, tipo el juego es muy físico y eso se nota, tipo tú lo notas, yo cuando llegué lo notaba. Y también, tipo, es como que se le da mucha importancia a cada mínimo detalle, a cada mínimo partido. Tipo, en España un scouting es nada, pero aquí el scouting es ver millones de vídeos y estar como los 4 días antes, todos los días, tipo el día de antes 1 hora y los otros media hora, niña por niña, movimiento por movimiento, estadística por estadística de cada persona y de cada jugada que ellos tienen, cada movimiento, cada juego libre que tienen y todo. Tipo, a mí eso me encanta. Hay veces que estás allí 1 hora, te pilla a las 3 de la tarde, que es la hora de siesta de España, te entran ganas de ponerte a dormir, pero a mí me gusta eso. Al final le da importancia y no sé, cuando llega el partido, tipo, lo sabes todo muy bien, está todo muy cuadriculado. No sé, a mí, tipo, eso es algo que es muy diferente. Tipo, aquí el baloncesto se vive de otra manera, literal. Claro, que al final, si una rival te mete una canasta que suele meter habitualmente, es como que no quiero mirar al banquillo porque me lo han dicho, ¿no? Que lo hemos estudiado. Claro, claro. Claro, hombre, sobre todo yo creo un poco que lo que más notáis es que a lo mejor determinadas acciones técnicas en las que vosotras aquí sacabais ventaja y Allí no, podíais anotar con una cierta facilidad, allí nada. allí no. Tipo, aquí a lo mejor con tu típico movimiento ágil y rápido, pero aquí te frena, aquí necesitas usar el físico para meter una canasta. Tipo, tú no me vas a meter una bandejita a un pie como metía en España. Tú aquí tienes que ir a 2 pies y empujar porque son toros, tío. Hay algunas chicas que yo digo, venga, soy más alta que ella, pero es que me pegan un empujón y me mandan al banquillo, vaya. Claro. Sí, sobre todo hablamos de exteriores. Sí, Para quien no lo sepa, bueno, Clau está jugando base escolta y claro, las jugadoras en esas posiciones te defienden a todo campo, son muy físicas, se te meten debajo del cuerpo, te impiden botar sí, la y verdad que sí, tipo, en España a lo mejor tú puedes notar una defensa más como no sé, un poco más como de estar delante, pero aquí es tan física que tipo con tus movimientos de España no es suficiente. claro. No, la verdad que no. Bueno, el otro día hablaba con una jugadora que me decía, Francis, todo lo que yo metía, lo metía en España, pero como tenía mi gesto de tiro lento relativamente, he tenido que cambiar mi gesto de tiro porque aquí tienes medio segundo para tirar. Entonces, como tires lento, tiene una tía encima. No, no, sí, sí, eso es verdad. Tipo, yo también, algo que me he notado un montón aquí, que es el tiro exterior. Tipo, aquí, si no puedes tirar de tres, tipo, tienes que trabajar en ello porque es algo súper necesario. Y aquí mm, es una cualidad que la mayoría de las personas en América tienen, ¿sabes? Entonces es algo que Ajá. necesitas para ganarte minutos, para tener como recurso, porque si tú en España eras una chica de pull-up o cualquier cosa así, aquí es más complicado. Entonces o tienes un tiro de llegar y tirar rápido o la tienes complicada. Claro, allí en la mayoría de sitios echan muchas horas con la máquina de tiro, ¿no? Muchas, muchas. Tipo nosotros, por ejemplo, ay, nosotras, por ejemplo, tenemos nuestra segunda entrenadora es súper cercana a nosotras y la hora que nosotros necesitamos cualquier cosa nos ayudan. Pero yo tengo 2 amigas más que nosotras tres siempre tenemos, por ejemplo, pesas por la mañana, 2 horas de entrenamiento por la tarde, pero a lo mejor 45 minutos entre clase y clase siempre con la máquina de tiro y volumen de tiro y repeticiones todo el rato. Claro, esto es algo, otra de las diferencias con España, que tú no puedes salir de clase, tener el pabellón a 5 minutos, ¿no? E irte a tirar. En un día en temporada de levantarte, tenemos en temporada cuando estamos con muchos partidos y tal, tenemos 3, 4 días a la semana pesas, creo, o 3, ahora mismo no sabré decir, depende de las cargas, pero tienes a lo mejor un día de los tochos de esto que tú acabas de reventar, tienes tus pesas, después te vas directamente a clase,
Y después entre clase y clase te vienen aquí, estás media horita, 45 minutos con la máquina de tiro, con tu amiga, te lo pasas genial, literal, porque nosotros nos lo pasamos súper bien. Después te vas a clase, te tomas tu comida y a las 2 estás entrenando y a las 4 estás lista. O sea que entrenáis 2 o 3 veces al día. Sí, depende. Tipo, la máquina de tiro es literalmente como voluntaria, pero al final casi todas lo hacemos. Claro. Claro. Ahora, por Porque al ejemplo, final, ¿qué hacéis? ¿Más volumen o os corrigen también determinadas posturas de tiro para mejorarlas? claro, yo llegué y yo no era una persona que tirase un montón, ¿sabes? Yo no era tanto de tres, ¿sabes? Pero al final, nuestra segunda entrenadora fue División 1 el año pasado y ha estado, tipo, era una tiradora allí, entonces ella nos ayuda un montón con el tiro, con tirar lo más rápido que pueda y al final hacemos tantas repeticiones, a lo mejor podemos tirar cada día unos 200 tiros en la máquina de tiro, entonces llega al entrenamiento y tú te sientes cómoda. Entonces, el día que no tiras y vas al entrenamiento, tú dices, tipo, me da como respeto tirar una de tres, ¿sabes? Claro, Porque no has entrenado antes. Sí. claro, claro. Bueno, ¿cómo habéis acabado este año la liga? ¿Qué tal ha ido? Pues no muy bien. Al final teníamos la entradora nueva y la entradora, al final el entrador que estaba antes como que fichó a todas menos a dos o tres. A mí, a una ¿Mm? chica de Texas y a otra de Arizona, creo. Y al final, pues, ella no hizo el equipo y la chica, pues había algunas jugadoras que no se adaptaron al equipo, éramos 20 niñas y empezamos regular, la verdad, y al final terminamos bien, pero lo típico que te toca los primeros, los finales, los mejores, pues ya irá tarde, la verdad. Pero Claro, bueno, al final claro. contento que ya estamos, ya tenemos el grupo sólido, ya nos conocemos a la entradora, así que ya pues trabajando para el año que Va a viene. ir mejor. Sí. Bueno, algo que no he comentado es que tú estás jugando en División 2, pero es verdad que en División 2 puede haber muchos equipos que le compitan, ¿no? A equipos de División 1 por nivel. Nues- Uno de los primeros equipos de nuestra conferencia era un partido amistoso, casi le gana a uno de primera. Al final depende. Tipo, hay mucha gente que dice que no hay diferencia. Yo sinceramente pienso que la hay, la verdad. Pero eh, no sé, al final en División 2 entrenas un montón, pero al final tienes tiempo para ti. División 1 es muy, muy exigente, pero al final si te gusta es tu sitio. Así que, Ah. Vale. Clau, ¿cuál ha sido para ti la parte más importante en la que Kingston te ha ayudado? pues, al final, eh, todos los que hay, tipo, por ejemplo, tú eres la persona que ha tenido el contacto conmigo, así que tú literalmente has sido como el que me ha animado a venir, ¿sabes? Tipo, tú eres la persona cercana que te escucha, pero después están detrás las personas que te ayudan con el trabajo como sucio, que el papeleo, es, es que hay tantos papeles que hace antes de venir que, no sé, al final vosotros me habéis ayudado con el inglés, con los papeles, con la entrevista, cada vez que necesita una entrevista, a esa hora había estado allí en la llamada conmigo para ayudarme, para traducirme, para tranquilizarme de no estar yo sola con el entrenador, eh, para motivarme cuando yo diga, no sé si irme, decirte, tienes que ir, tienes que probar y al final, pues, eso se agradece. Sí, el visado, ¿no? También. ¿Eh? O el visado también. Visado. Sí, 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 se me había olvidado. Vale, vale. Sí, que al final, si esto es algo que dice, oye, me quiero ir yo, me voy por mi cuenta, Es imposible. imposible. Te lo juro, es que eso es imposible. Es demasiado, demasiado cosas que hacer. Y al final, ellos te mandan, por ejemplo, tú crees que lo tienes todo listo, pero te dicen, te mandan un listado de todo lo que tienes que hacer, cada cosa que ellos chequean que tú lo tienes perfecto, lo tienes una cosa menos. Y al final la lista se va haciendo pequeña hasta que lo tienes todo preparado. Pero sin eso, tipo, sin esa organización de vosotros, es imposible. Tipo, se te escapa Mm, algo y al final llega y no te puedes ir, vaya. mm. Vale. Vale, pues Clau, te voy a hacer la última pregunta.
la más comprometida, si me apura, pero que es la más para ti, yo creo que va a ser la que va a contestar, te vas a llenar la boca. Si tú ahora mismo miraras hacia atrás, ¿qué crees que le hubiera gustado saber a la Claudia del año pasado que la Claudia de este año sabe? Vale. Para empezar, en tema baloncesto, te diría lo importante que es tratarte con los fisios, tipo la mínima Ujú, carga. Yo, por ejemplo, hay días que tienes 2 partidos seguidos y tú dices, tengo esto cargado, pero en España tú dices, sigue. Pero aquí te lo tienes que tratar, porque aquí no se para. Tipo, aquí es algo muy continuo, se tiene durante a lo mejor 4 meses de liga o más, tienes partido jueves, sábado, y es que después el siguiente jueves tiene otro, es literalmente todo muy seguido, y mucho entrenamiento, mucha hora, mucho gimnasio, mucho peso, tal. Entonces, al final, tipo, tienes que cuidarte un montón, tipo, la mínima carga es importante. Después también te diría lo importante que es um, uf, saber inglés. Esto es muy importante. Tipo, si yo, por ejemplo, cuando yo tenga a mis hijos, en el momento que tengan 10 años, estos niños tienen que ser bilingües porque es muy importante, tipo, para todo. Porque yo, por ejemplo, cuando volé para acá, estás en el aeropuerto, necesitas cualquier cosa y es que te quedas así porque es que no sabes cómo arreglar los problemas, ¿sabes? Y al final los ujú. primeros meses aquí fueron muy agobiantes por el tema del inglés. Es decir, quiero preguntarle a esta mujer, a mi asesora de los estudios, que ¿qué te parece si hago esto en vez de esto? Porque creo que me va a ser más fácil. Y es que tú dices, ¿cómo te lo explico? Y al final no lo explicas, ¿sabes? Porque dices, es que no me va a entender. Después también te diría, importante que la alimentación es muy Ujú. importante porque aquí al final la comida no es la misma, la comida aquí es más procesada, no es así de saludable como en España, entonces desde el momento que llegas es como tú llegas muy contenta para decir, venga, vamos a probar todo, aquí hay cosas nuevas, cosas que ven en TikTok y cosas así, y al final te pones a probar y se te va la mano, y después Claro. te da quemar eso, ¿sabes? Entonces, también el llegar y cuidarte es muy importante. Eh, y no sé, también entrenar por tu cuenta es muy importante también. Tipo, tú en España, por La ejemplo, rutina, ¿no? Quizá, ¿no? ¿eh? Las rutinas. Sí, tipo, yo tengo siempre, bueno, con mi amiga, yo al parecer tengo como mucha suerte con ella, pero somos como 3 niñas que nos gusta mucho entrenar, que nos gusta reventarnos al final, ¿sabes? Que nos gusta entrenar Ujú. más de la cuenta y tal. Y tenemos también la segunda entrenadora que es súper apañada, con nosotras es como una niña más y nos ayuda en todo. Es, por ejemplo, un día tú te sientes incómoda en el entrenamiento porque has fallado mucho tal, al día siguiente por la mañana entre clase y clase le preguntas si puede trabajar esto contigo y al final es que tipo todo lo que necesites te lo van a dar. Así que esto es como, si te gusta el baloncesto es tu sitio. Ujú. La verdad. Genial. Estupendo, Clau. Yo antes de marcharnos, eh, tengo que decir a todo el mundo que nos está viendo que aquí donde la veis, que Clau os está contando todo aquí también, ella era la típica que estaba en el proceso, la típica deportista, con mucho miedo, muchos vértigos, qué va a pasar, dudas de todo, de la universidad, claro, al final creo que has sido una valiente por irte allí, por asumir el reto. Y bueno, y yo personalmente que he estado contigo en tu proceso y que te he animado a marcharte, me alegra que seas tú la que está aquí en este lado de la pantalla y pueda contarle a otras chicas que tengan tus dudas, que las tenías y muchas, que se animen a la experiencia, bueno, que al final no se van a arrepentir. Nada, no se van a arrepentir, tipo, te puede ir mejor o peor, pero al final arrepentir no te va a arrepentir porque vas a aprender cosas, vas a conocer gente nueva, Es que estás yendo a la otra parte del mundo, es que tú cuando tengas... Es que dentro de 10 años tú vas a decir, 4 años no son nada. Tipo, estuve allí 4 años, me he vuelto con el inglés, me he vuelto
con personas, me he vuelto con... Tipo, si te gusta, es que si te gusta el baloncesto, es que tienes que venirte aquí. Porque al final, no sé, al final, si eso es lo que te llena, trabajarlo tanto como lo trabajas aquí, es como divertido. Al final es que puedes estar cansada, puedes... Es que es divertido, tipo, te vas a disfrutar. Y al final también vas a crecer, vas a aprender un montón de cosas, vas a ser más independiente, vas... No sé, al final vas a volver siendo otra persona y yo creo que todo el mundo se merece vivir esta experiencia, yo creo. Además, aunque no os lo creáis, porque bueno, muchos de vosotros no conoceréis a Clau, pero estoy viendo, o sea, otra tía, más madura, vamos, brutal, brutal. Así que creo que Clau es un buen ejemplo de todo lo que te da Estados Unidos, porque tiene muchísimas cosas buenas y luego otras tantas que no son tan buenas, que le hemos estado comentando, pero al final lo que está claro es que todas maduráis, todas vivís la experiencia, todas os enriquece, os hace sentir un poco independiente, salir de la burbuja, ¿no? Del equipo, de mi amigo, de casa, mi ciudad. Y bueno, y creo que eso también, pues es una experiencia brutal, brutal. Sí, la verdad que Así que nada. Lau, te agradezco el ratito que hemos echado. Eh, Estaré encantado de verte por aquí cuando vuelva. Espero que esta charla, pues bueno, haya ayudado a todas esas deportistas que están ahí detrás, como estabas tú el año pasado, a solucionar sus dudas. Y bueno, que nos vemos prontito, ¿vale? pues sí, te veré por Málaga. Sí, prontito, ¿vale? Sí. Cuídate. Tú también. Adiós. Gracias. Adiós, chao, chao.